La herida del pecado original vino a torcer la masculinidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de la teología del cuerpo y la masculinidad de Ruge desde dentro. Vamos a entrar el día de hoy en ese misterio de por qué a veces nuestra masculinidad no es lo que debe de ser. Y ese misterio que todos conocemos es el pecado original. Y San Juan Pablo II lo trata de una manera espectacular en su teología del cuerpo. Seguramente muchas veces has sentido tú lo mismo que yo, que es ese deseo de hacer algo grande, ese deseo de hacer el bien, ese deseo de perdonar, y sin embargo, no poder. Yo quiero, pero no puedo. Esa herida del pecado original fue la que vino a destruir nuestra masculinidad en su raíz y vino a quitarle esa fuerza de entrega, de generosidad, de amor, que Cristo vino a redimir. Eso, por supuesto. Pero la concupiscencia, la herida del pecado original, allí está y tenemos que hablar de ella. San Juan Pablo II por eso decía que el hombre originario, ese hombre creado por Dios, fue sustituido por el hombre de la concupiscencia. Es decir, Dios no quería esto dentro de su plan. Dios nos había creado para ser plenamente hombres, para entregarnos con totalidad, para ser plenamente aquello que estamos llamados a ser, pero el pecado original vino a romper de raíz esa identidad. Y desde entonces estamos batallando. Desde entonces necesitamos abandonarnos para dejar que Dios restaure esta identidad en plenitud. Y vemos cómo enseguida en el relato del Génesis, cómo Adán y Eva se esconden. ¿Y por qué? Porque sienten vergüenza de estar desnudos. Es decir, comienza como esa división entre su espíritu y su cuerpo, como si el cuerpo estuviera revelando algo que les diera vergüenza, que algo que les diera pena de verdad que los demás vieran. Y por eso se esconden. Como escuchamos que venías por ahí, nos dio miedo y nos escondimos porque estábamos desnudos. Eso que antes revelaba la interioridad, la plenitud del hombre, ahora quiere esconderlo. ¿Por qué? Porque llegó la concupiscencia. Y tenemos que estar muy atentos a esto, porque entonces comenzamos a huir no solamente de Dios, no solamente de los demás, sino también de nosotros mismos. Como hombres, muchas veces nos da miedo el revelar lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que pensamos, lo que hemos vivido. Nos da miedo porque pensamos que revelar quiénes somos no está bien porque no nos sentimos a la altura. Herida de concupiscencia. Y necesitamos dejar que Cristo sane esa herida en profundidad, que venga, la levante y la sane completamente para ser esos hombres que Dios nos creó ser. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegas a tu casa y tal vez tienes muchos deseos de saludar a tu esposa con un abrazo cariñoso? Y sin embargo, entras y aunque tienes ese deseo, notas que ella está distante o notas que no te recibió tal vez tan bien como tú esperabas, o tú mismo, aunque tienes ese deseo, estás cansado, aunque quieres ese abrazo, no lo das porque no quieres que te vea vulnerable, que te pregunte, bueno, ¿y ahora qué? Y nos sentimos en esa división, en ese arrancarse dentro de nosotros mismos y ponemos una distancia. Y este hombre que estaba llamado a salir de sí, que estaba llamado a entregarse, este hombre que estaba llamado a no quedarse para él mismo, a través de su concupiscencia, es decir, a través del miedo que siente de revelarse al otro, se esconde. Adán se escondió y desde entonces todos los hombres tenemos esa tentación de escondernos detrás de unas ramas, de no ser coherentes con lo que somos, de enterrar nuestra masculinidad, de no salir al paso, de no utilizar la fuerza para el bien, para amar, para servir, sino más bien para defendernos, para aplastar, para violentar. Nos escondemos. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó hombres para entregarnos en plenitud, para amar, pero también para dejar que los demás nos amen, para permitir que los demás nos amen. Y al escondernos, estamos torciendo esa masculinidad. No le estamos permitiendo que sea plena, no le estamos permitiendo que desarrolle todas las virtudes y las capacidades con las cuales Dios nos dotó para transformar este mundo. ¿Cuántas veces te has escondido tú? ¿Cuántas veces por miedo no muestras lo que sientes, lo que piensas, lo que desearías? Porque qué tal si, y por eso me escondo.
Necesitamos romper con esa concupiscencia y dejar que Cristo venga y domine en plenitud nuestra vida. Necesitamos permitirle que Él sea nuestro Redentor, el que se entregó totalmente, que no le dio miedo mostrarse desnudo en la cruz, no le dio miedo mostrarse vulnerable, no le dio miedo entregar hasta la última gota de sangre. Necesitamos que Él redima nuestra masculinidad y que nos haga plenamente aquello que deseamos ser desde el fondo del corazón. ¿Dónde experimentas tú esa división entre lo exterior y lo interior, entre el cuerpo y el espíritu? ¿Dónde experimentas tú que no estás en plenitud de tu masculinidad? Ahí, en ese lugar donde sientes división, donde te da miedo, ahí es donde quiere entrar Jesús y restaurar tu masculinidad en plenitud. ¿Qué efectos puede haber de este pecado original? El primero es la vergüenza. Esa vergüenza donde ya no queremos mostrar quiénes somos, porque qué tal si malinterpretan, qué tal si piensan que yo vengo aquí a hacer esto, qué tal si me juzgan, qué tal, y nos quedamos ahí y no mostramos quiénes somos. Lo segundo, ya lo dijimos, es la concupiscencia, que es como ese deseo que se desvía. Ese deseo que estaba dirigido para amar al otro, ahora lo dirigimos para amarnos a nosotros mismos. Es como una especie de inercia. Acuérdense de la inercia, que era como esa capacidad del cuerpo que si yo tiro un cuerpo hacia allá, este cuerpo va a seguir al menos que haya una fuerza que lo pare. Bueno, pues la inercia de nuestro corazón original era hacia Dios, pero hubo una fuerza que vino y le pegó, que es la fuerza del pecado original, y entonces se volcó hacia mí de tal manera que entonces yo lo veo todo desde mi egoísmo. Vamos a profundizar después en un siguiente episodio sobre esto, pero quedémonos con esto. La concupiscencia es esa inercia que tiene mi corazón al egoísmo. Y finalmente, el miedo a la intimidad. Me cubrí. Adán y Eva se cubren porque no quieren intimidad. Y no estoy hablando de intimidad sexual, estoy hablando de intimidad personal. Nos da miedo mostrarnos como somos, nos da miedo entregarnos a los demás como somos, porque otra vez, ¿qué tal si? No queremos que abusen de nosotros, no queremos que nos traten mal, no queremos que nos desprecien, no queremos que salgan corriendo, y por eso nos cubrimos. Necesitamos dejar que la gracia de Dios venga y restaure nuestra persona, porque, querido hombre, el mundo te necesita como Dios te creó. El miedo no va con Dios. El miedo no va con el plan que Dios tiene para ti. Deja que Cristo venga y elimine ese miedo de ser quien eres. Cristo vino a restaurar lo que estaba perdido. Él vino a quitar todo aquello que metió el pecado, el egoísmo y el diablo. Por eso te invito esta semana a hacer una oración frente a Dios y decirle: Señor, quita en mí todo aquello que está roto. Arranca de mí todo aquello que no es tu plan de amor. Ayúdame a entregarme en plenitud como tú quieres que yo me entregue. Y ayúdame sobre todo a ser ese varón que tú creaste para poder instaurar tu reino en este mundo. Y a nivel práctico, identifica alguna máscara que te pones tal vez en familia, tal vez con tus amistades, tal vez en el trabajo. Identifica esa máscara y pídele a Dios que te lo quite. Comienza a ser tú mismo, porque tú estás llamado a dar muchísimo a este mundo. Termino con una frase. El pecado torció la masculinidad, pero Cristo vino a enderezarla. Permite a Jesús que enderece ese ser masculino que traes dentro de ti. Les pido y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Esto es Ruge Desde Dentro y puedes encontrarnos así, Ruge Desde Dentro, y en la página rugedesdedentro.com. Muchas gracias, hasta el próximo episodio y a seguir rugiendo desde dentro. Bendiciones.